paso al tema del genocidio y aquí es interesante la respuesta del presidente, de la presidenta y también la pregunta sobre el genocidio en Palestina. Comunicación, aquí lo entregamos. Segundo tema, presidenta, es el tema del genocidio que hay contra el pueblo palestino. Le han preguntado en algunas ocasiones, usted ha dicho, bueno, nosotros pues manifestamos la paz y la no intervención. ¿Ha hecho usted declaraciones, por ejemplo, sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el gobierno de Perú? También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros. Y en nuestro caso, siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa, si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada, con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México. ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador y así tiene que ser en el marco de la Constitución. ¿A quién le gustaría entrar con el tema? La respuesta y la pregunta. Creo que la pregunta fue muy pertinente, creo que hubo muchas críticas hacia el periodista, de irrespetuoso, pero creo que lo que está pasando en Palestina no puede ser algo menor. Se tiene que ser muy enérgico y categórico, y creo que el periodista fue categórico. La respuesta que dio la presidenta, ¿te dejó satisfecha, Marta? Sí, totalmente. Y yo no creo que le hayan dicho irrespetuoso a Ernesto Ledesma porque hizo la pregunta. Me parece totalmente cierto lo que dices, es muy pertinente, es muy necesaria. Se lo dijeron por ese afán de muchos periodistas, tiene que decir la palabra que yo quiero que diga, porque si no, no está condenando ni está posicionándose. Eso no está bien, Julio, eso fue muy irrespetuoso, pero más allá de irrespetuoso, esa palabrita no es irrespetuoso, ni viene al caso, o sea, no viene al caso, ya la presidenta le respondió. Yo leí la carta que la presidenta envió a La Jornada alguna vez por esta situación de Palestina, donde la condena antes de que fuera presidenta. Eso es muy cierto, yo sí leí esa carta. Y creo que la presidenta como Andrés Manuel se tienen que posicionar de acuerdo con lo que manda, son presidentes, lo que manda la Carta Magna, que además en cuanto a política exterior son principios superiores, es una política extraordinaria que ya la quisieran muchos otros países. Y
el decir, Ernesto dice, Ledesma dice que se debe posicionar y decir que es un genocidio porque es un genocidio. Internacionalmente, en los instrumentos internacionales, la palabra genocidio ya tiene connotaciones jurídicas muy específicas. Si se pone uno en un bloque, lo dice un presidente, yo sí lo puedo decir, tú, Julio, Ernesto Ledesma y todo, si un presidente se pone en esta situación, estaría en un bloque. Y no hay necesidad, se estarían poniendo en una situación, como dice la presidenta, que no serían como un factor de paz. Además, tienen que respetar la Constitución. Muchas veces le critican a ella y a Andrés Manuel, es que ¿por qué si se posiciona con Cuba y que dice que es un bloqueo? ¿Y por qué si es esto? ¿Y por qué con Bolivia y todo? Bueno, también se han posicionado aquí, lo están condenando la agresión. No tiene por qué decir necesariamente la palabra genocidio. Yo creo que se están comportando como deben comportarse, no están con Estados Unidos, no se rompieron relaciones por lo de Cuba con ningún otro país, y ni siquiera con Argentina, ni por nada. Con el único país que se han roto relaciones desde en la 4C ha sido con Ecuador por toda la agresión que hubo en la embajada. No por otra situación, no por decir una cosa, no por decir otra, no por tener una política, no por tener otra. Entonces creo que sí, a mí sí me dejó satisfecha y creo que debe seguir siendo así para ser un factor de paz y sobre todo para ceñirse a lo que dice la Constitución, porque los presidentes tienen que ceñirse a las leyes mexicanas, tienen que seguir en ese tenor, Julio. Tú eres abogada, Marta. Sí. Las Naciones Unidas lo consideran un genocidio. La Corte Internacional. Las Naciones Unidas, pero ¿y qué ha hecho las Naciones Unidas? No por decir eso, no, ¿qué ha hecho? Sí. Macron ya dijo, acaba de salir, ¿no? A decir que él está a favor del Estado palestino. Y eso son puras retóricas que no se traducen en nada. Tan es así que se siguen mandando armas y se siguen siendo, eso lo hizo, como lo dicen tantos analistas internacionales, es nada más hacerle al cuento para hacer creer que no siguen con la OTAN en esa política, en esa práctica de guerra, de enviar armas, de estar a favor de esta situación. No va a cambiar nada. Mira, te aseguro que si la presidenta y AMLO supieran que con decir genocidio Netanyahu ya paraba estas matanzas, porque ni siquiera es una matanza, es una masacre, es algo inconcebible todo lo que están haciendo, lo harían. Y eso no es necesario, realmente siguen vendiendo. ¿De qué sirve que las Naciones Unidas, si el principal socio, el principal que está en contra de las resoluciones es Estados Unidos? Y por eso, por esa razón, va a seguir esa guerra, porque su principal aliado es Israel. La Corte Internacional también. La Corte Internacional, ¿qué han hecho? ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Qué van a hacer? Son retóricas para ciertas cosas. Siguen teniendo, siquiera le quitaron la banderita a Israel en las justas deportivas. ¿Se la han quitado como se la quitaron a Rusia? No, siguen participando o invitando a los cantantes a Eurovisión, al Festival de Eurovisión, a un cantante de Israel. ¿Qué tiene que hacer un cantante de Israel en Eurovisión? ¿Por qué no hacen ese tipo de cosas de veras? No nada más por decir una palabra, Julio. Pero, ¿qué pasaría si la presidenta dijese, condeno el genocidio? ¿Qué pasaría? Condena la agresión. La agresión la está condenando. Es una connotación jurídica esto. Pero creo que la agresión, el diluirlo a una agresión, creo que no es una agresión, es terrible. O sea, es una guerra. Bueno, no una guerra, es una agresión. Mira, si se coloca en esto del genocidio nada más, ya es una connotación jurídica internacionalmente. ¿Qué podría pasar, Claudia Sheinbaum? No podría ser un factor de paz en realidad, porque entonces, además, Julio, vamos a ser prácticos. ¿En dónde estamos situados geográficamente? Somos el vecino de Estados Unidos. Estados Unidos que es el principal aliado de Israel. Así son las cuestiones. Estamos aquí, no estamos jugando, no estamos del otro lado. Sí, estando del otro lado, estando en Irak, estando en Irán ahora, estando de otra parte, Estados Unidos hace lo que se le antoja y sigue vendiendo las armas y sigue apoyándolo y todo. Imagínate lo que haría aquí en esta situación. La respuesta que da la presidenta es un cálculo político. No es cálculo político, es tomar en cuenta todas las vertientes, todos los intereses, todas las situaciones, y además tendría otra connotación. ¿Por qué necesitas que diga que es un genocidio si está condenando lo que está pasando en Gaza? No está diciendo que está bien.
Ya ni siquiera están tomando en cuenta, y ¿sabes qué? El problema también, aquí hay otra cosa, Julio. El problema es que como, no sé si con falsa bandera, cuando están manipulados o los provocan, está Hamas, está Hezbollah, que cometieron actos terroristas ahí, que no tiene nada que ver con esta situación, la respuesta de Israel, esto es totalmente desproporcionada, pero no puedes quitar esto. Si de plano, sería mucho más fácil decir todo eso de genocidio, de condenar unilateralmente nada más a uno, si no estuvieran estos actos terroristas, que entonces ya toda ¿qué van a salir a decir mañana? Y no es que lo digan, más allá de que lo digan. No, ya están otras situaciones, los ataques terroristas. Entonces, ¿qué? Entonces la presidenta apoya el terrorismo. Entonces, mira, y nada más, ya simplemente el hecho que Estados Unidos quiera nombrar, el presidente Trump quiera nombrar a los cárteles como terroristas, con todas las implicaciones que esto lleva, además de todo dice, sí es un condeno, es un genocidio, pero es que no es una guerra porque hubo ataques terroristas antes. Entonces usted, presidenta, y qué va a decir la BBC, Londres y todo esto, esta propaganda es muy importante que digan, entonces con razón, si está protegiendo a los terroristas de Hamas, pues con razón, entonces también protege a los terroristas, narcotraficantes. Esa sería la retórica, no es cálculo, es lo que es. ¿Quieres que al rato estén aquí también bombardeándonos a nosotros, Julio? Los expertos, yo no soy experto en el tema de Israel, pero expertos en genocidio coinciden en que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio, es una limpieza étnica, que es un ataque directo a un grupo étnico y que es a través de la hambruna, a través de los bombardeos. No lo dice solamente las Naciones Unidas ni la Corte Internacional, sí, un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, inclusive de gobiernos, que es un genocidio, y creo que desde mi punto de vista, diluirlo a agresión, creo que desde mi punto de vista es, sí lo es, sí diluir lo que está sucediendo en Palestina. Sí, es que creo que ya ni siquiera la palabra genocidio ya hasta se queda corta, Julio, con lo que está pasando. Es atroz, son asesinatos, son crímenes terribles lo que está sucediendo. El que la presidenta o Andrés Manuel en su momento no digan la palabra genocidio, no creo que sea la diferencia. ¿La diferencia para qué? Práctica, ¿tiene alguna diferencia? Yo diría, a lo mejor no tiene impacto a nivel internacional, pero tal vez en México, el que se digan las cosas como son, es genocidio y es genocidio, y la gente, pues, pero la presidenta lo entiende, ¿no? Está en contra de la agresión de Israel, ¿no? No dijo ya ni siquiera, dijo que está en contra de lo que está sucediendo en Israel. Yo diría, sí. Yo diría que es diluir y minimizar con utilizar la palabra agresión, porque agresión yo te puedo agredir, te puedo sacar la lengua, te puedo pegar en la boca, eso es una agresión. Y creo que muy lejos de ser una agresión lo que está pasando en Palestina, pero en fin, ese es mi punto de vista, y ya metí mi cuchara. Sofía. Sí, creo que es un genocidio lo que está pasando en Palestina. Definitivamente la limpieza étnica que está siendo llevada a cabo por Israel es algo digno de insultar a todas las personas que vivimos en este momento histórico. Y también creo que nuestra presidenta, desgraciadamente, tiene que tener mucho cuidado con sus palabras, por la cercanía y la relación con Estados Unidos, que de por sí ha sido tensa, pero sobre todo porque sabemos que mucho de lo que está sucediendo en Palestina y de la mano de Israel tiene que ver con esta alianza tan fuerte entre Estados Unidos e Israel, ¿no? No por nada Israel ha sido este aliado histórico de Estados Unidos y además también su fábrica de armas también, ¿no? Creo yo, desgraciadamente, es el contexto político en el que estamos actualmente, pero también vemos que nuestra presidenta no hace oídos sordos y condena lo que está sucediendo.
también ha sido cuidadosa con las relaciones con Israel y también pues se ha posicionado México desde hace muchos años como esos países que sí reconocen a Palestina como una nación. Entonces, creo yo que pues estamos ante una situación que definitivamente no nos gusta. Nos encantaría que todos los países en el mundo rompieran relaciones con Israel. México, desgraciadamente, no es el único país que no ha roto relaciones. También creo porque hay una comunidad mexicana viviendo en Israel también, entonces es importante también mantenerlos en una zona pues, de guerra con comunicación con su país natal. Y también, bueno, creo yo que es importante la acción de la comunidad internacional para detener el genocidio, porque definitivamente no ha habido sanciones suficientes a Israel ni a Estados Unidos para detener este tipo de horrores que estamos presenciando nosotros, ¿no? Decías, Marta, que las naciones prácticamente pues de adorno, y hay que dejar en el registro que quienes se oponen siempre y han vetado las iniciativas de que se forme el Estado palestino y del cese al fuego ha sido el veto de Estados Unidos, que con un voto se puede vetar toda una resolución. Desde el gobierno de AMLO creo que se ha recibido al embajador de Palestina aquí en México y se han retratado, no solamente con Claudia, también con Claudia, pero también con AMLO. Y mira, es que es muy triste, ojalá fuera todo con palabras y con cosas. Vas a ver lo que pasó con... Y tú dices, es que no importa lo que digan y que es un cálculo político. Basta ver si New York Times, la BBC y todo eso empiezan a decir cuestiones de que, entonces la presidenta Claudia, que están, porque todos los medios están internacionales, no les gusta la 4T, ya lo habíamos platicado en la anterior ocasión, y empecé a decir, entonces si va a romper relaciones, va a apoyar a Hamas, va a apoyar a esto, apoya a los terroristas. Vemos la influencia que tiene el New York Times, el Washington Post, y que van en contra de los propios de los líderes de estos países de Europa, de todo esto, con la guerra de Irak, donde no había armas de destrucción masiva, no las había, y destrozaron Irak. Nadie ya no lo dice y se nos olvida y todo. Hicieron el país añicos en toda la situación. Mataron a más de un millón de personas, o no sé cuántas personas. La economía la destrozaron para hacerse dueños unos cuantos. Todo fue terrible y lo avalaron y coadyuvaron a ello estos medios de comunicación. Y a pesar de todas, yo me acuerdo, yo salí en esa ocasión en las pocas manifestaciones que hubo aquí, en el mundo hubo manifestaciones multitudinarias para estar en contra de esa guerra de Irak. ¿Y qué pasó? Tony Blair, tan impunes, siempre hablamos de que aquí todo queda impune. Tony Blair, Aznar, Bush, quedan impunes. Quedaron impunes ante eso, y todos los presidentes de Estados Unidos van a seguir quedando impunes ante todo lo que ha pasado, Julio. Entonces, como dice, tiene que tener mucho cuidado nuestra presidenta, como dice Sofía, tiene un cargo, no es lo mismo que estemos tú, yo, Sofía, Ledesma y todas esas cosas, diciéndolo, y lo vamos a decir, o sea, no, creo que no estamos minimizando ni creemos que una agresión es sacar la lengua lo que está pasando en Israel. Es terrible, yo creo que ya ni hay palabras para decirlo, para mí incluso la palabra genocidio que se queda corta. También para dar contexto, la cobertura mediática del New York Times, BBC y de varios medios tradicionales de impacto internacional ha sido diluir, utilizar un lenguaje muy cuidadoso y no llamar genocidio. Y ya últimamente el New York Times ha cambiado, ya empiezan a hablar de genocidio, pero por todos estos casi ya 2 años han hablado de agresiones, han hablado AMLO habló más fuerte cuando fue el primer ataque de Israel. Sí. AMLO habló más fuerte que todos los periódicos estos que me estás diciendo. O sea, que lo condenó en mañanera cuando fue el ataque de Israel tan terrible a Gaza por lo que pasó así fue más fuerte AMLO que estos periódicos. O sea, ahorita, como dices, ya lo están diluyendo, pero más allá de decir genocidio, era una vergüenza, como hablaban al principio, cuando fue el primer ataque de Israel contra Gaza en el sexenio de AMLO, a finales. Sofía, ¿algo más sobre el tema? No, creo que queda claro que nos parece sumamente horrible, por no decir otras palabras,
tener que vivir en un tiempo en el que se repite la historia, desgraciadamente, del siglo pasado, en el que vivimos y vemos que hay más que un conflicto, más que cualquier cosa, pues es una guerra financiada por Estados Unidos, que tiene un objetivo muy claro, que es la limpieza étnica de Palestina, y que pues sigue siendo profundamente indignante verlo, ¿no? El genocidio se acaba el día que deje de Estados Unidos de financiar a Israel. Pues sí, pero no lo va a dejar, porque aquí hay una cosa, ¿sabes por qué lo financia? Bueno, aparte de cuestiones incluso religiosas, porque los protestantes dicen que va a venir, que es necesario que incluso se destruya Israel, y por eso que siga de las guerras, para que venga otra vez Jesucristo. Eso dicen protestantes de Estados Unidos. Es una cuestión de religiosa ya de otro tipo. Pero no, los sionistas cristianos. Sí, pero más allá de eso, todo es cuestión de dinero. Necesitan ese enclave para toda esa zona, tener pues sus aliados para todos los recursos que hay y todo ese paso. Y todo al final es cuestión de dinero, Julio, y de negocios, es eso, al final. Ese sí es un cálculo no político, económico, digno del círculo más profundo de infierno de Dante. Y ya para finalizar, porque no vamos a tener tiempo para lo de Trump, pero cerrando con las vacaciones de los morenistas en Europa y en Asia. En la anterior entrevista, Marta, hablábamos de Andrés Manuel López Beltrán, que muchos lo consideraban, muchos o algunos, para ser correctos, como un posible candidato, y decías que era majadero decir que podía ser candidato. No sé si lo entendí bien. ¿Cómo reaccionan ante las vacaciones de varios personajes? Ya no sé cuántos han andado por gira en Europa y en Asia. Y nada más para contextualizar, estaba yo haciendo un video hace unos momentos sobre Héctor Aguilar Camín, y estaba escandalizado, decía que tenían que explicar por los dineros, dando a entender que se había dado estas vacaciones con dinero público. Hasta el momento no se ha aprobado, no hay un documento que diga, pues aquí fue este político de Morena y ocupó recursos públicos. Dice Aguilar Camín, lo que hacen no tiene perdón. Y decía, pues en épocas de Peña Nieto, no en épocas de Fox, sino en Peña Nieto, sacaba un artículo y todos los viajes de Peña Nieto en el avión presidencial y los dineros que se gastaban, dineros públicos, y en esa época no había silencio. Dicho lo anterior, yo creo que es criticable, pero esa es mi opinión. ¿Cuál es tu punto de vista, Marta? Bueno, es que es una cuestión de incongruencia, ¿no? Hablemos primero desde el punto de vista jurídico. Creo que no hay parangón, hasta este momento no hay nada que lo pruebe de que se hayan usado recursos públicos como sí se usaban. Tú acabas de decir, ya un recurso público es el avión presidencial, ¿no? Y toda la parafernalia desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, desde Miguel Alemán, desde hace mucho tiempo se sabía de todas sus corruptelas, de todo cómo enriquecía y cómo se aprovechaban del erario todos sus parientes para tener negocios, para irse de viaje, para usar de todo esto, ¿no? Las casas donde iban de vacaciones del Estado Mayor Presidencial, donde iban de vacaciones, lo dicen artistas, no me acuerdo cómo se llama. Eduardo Verástegui. No, Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos, sí. Miguel, cómo iban a las casas de Miguel de la Madrid, en Acapulco, en todo. O sea, a confesión de parte, relevo de pruebas, ahí está, ¿no? Y entonces hasta lo veíamos, como, bueno, todo esto. Entonces ahí, y que, como bien señalas, que Aguilar Camino, la derecha, no se acuerde de esto, que si eran actos de corrupción total, y de todos modos no se pudo hacer nada porque pues se tiene que denunciar, se tiene que probar. Aquí ya se había muchas pruebas, pero bueno, no se llevó a cabo eso, ya. Son delitos que incluso prescriben y que no se puede hacer nada. Desde ese punto de vista creo que ni al caso la derecha se va a aprovechar y todo, pero sí está la cuestión de la congruencia. La jornada dice en su rayuela que solo los ricos pueden ir de vacaciones. Obvio no, la cuestión es que no es así, no es eso, pero también la presidenta ha sido muy clara, ¿no?, al respecto, esta cuestión de austeridad, de
no sé si humildad, pero no de, como decía AMLO, no de fantochada, de estar mostrando todo esto. Y más, mira, ni siquiera son tan fantoches, no es que sean tan fantoches y lo muestren, porque en realidad, sabiendo que en este mundo de que todos te graban con un celular, ¿dónde estás? Mario Delgado creo que lo grabaron en un celular en un hotel de Portugal. Pues bueno, ya fantochadas, bueno, te podría decir, tú no mencionas a estos, ayer leí también en la jornada que Loretta Ortiz Alf está viajando por 5 países o no sé por qué cuántos partes de Europa y mostrando en sus redes sociales que se subió a un camello y todo ese tipo de fantochadas, aquí se aplica la palabra, ¿no? Pero bueno, aquí no pueden decir de Loretta otra cosa, le permitían que ganaran los ministros de la Suprema Corte unas cantidades obscenas de dinero, que sí creo que le alcancen muy bien para irse a retratar con un camello. O sea, me queda muy claro que ahí no está ni es un acto de corrupción, pero sí es un acto total de incongruencia. ¿Y por qué? Porque es un país en que hay una desigualdad muy grande, en que el lema de la 4T es por el bien de todos, primero los pobres, y pues al final, no sé si le pase factura a Morena, a lo mejor sí, este tipo de cosas, y esto es lo que aprovecha la derecha, porque esto lo engrandece la derecha, todos los reflectores, y pues y exageran en comparación con todo lo que ellos hacían y quieren para que todos digamos, pues todos son iguales al final de cuentas, ¿no? Y esto hace mucho daño. A lo mejor sí le va a pasar factura a Morena, y en ese caso pues ya veremos qué hacer todos, porque pues no vamos a permitir eso si se sigue. Pero es que si yo veo una respuesta, yo qué más quisiera que todos fueran como AMLO o como la presidenta, con esa mística, que ni de vacaciones salían para seguir cumpliendo con su deber. Yo qué más que se quisieran, un deber tan importante como es arreglar todo lo que estaba mal, lo que está mal en nuestro país desde el punto de vista público, ¿no? ¿Qué más quisiera que todos tuvieran esa mística? No la tienen, pero por lo menos sean más discretos, ¿no? O no lo hagan. ¿Qué necesidad de esas fantochadas? Y sabiendo que estás en eso, ni son discretos. Y te digo, ¿a quién entra la discreción? Porque muchos los tomaron así. Pero pues que no hacen mucho caso, no puedes tampoco decirles que cambien toda esa manera de ser, ¿no? Pero puedes pasar, ya lo dijo la presidenta, el pueblo los juzgará y la historia los juzgará y la gente lo va evaluando, yo lo voy evaluando, ¿no? Veo el comportamiento y la vara, el estándar tan alta de AMLO y de Claudia, que ni de vacaciones salían, pues peor aquí, ¿no? Es más fuerte el contraste y más que siempre. Pero por otro lado también digo, qué bueno que siga entonces la 4T, porque aquí sí los medios de comunicación de la derecha, los tradicionales, y Héctor Aguilar Camín, van a seguir con eso y los podemos criticar y podemos debatir y podemos decir, pues no me gusta este hombre que salga. Regresan los pripanistas o otra vez se va a esconder todo abajo de la alfombra, no vamos a ver nada. Entonces, por donde se le vea, al final de cuentas sale ganando la 4T, Julio. Decía Aguilar Camín que las críticas más fuertes eran dentro de Morena, y creo que así es, contrario a lo que pasaba en época por eso del PRI, siga, ¿no? Que las críticas que diga el doctor Aguilar Camín. Sofía, tal vez es grosero, a lo mejor misógino de mi parte decirlo, pero yo veo sobrados a muchos políticos de Morena, Monreal, Adán Augusto y varios que voy a sonar como a la oposición. Creo que no respetan a la presidenta. Yo no creo que esto harían o no lo hicieron con López Obrador, pero sí se sienten sobrados y libres de hacerlo con Claudia Sheinbaum como presidenta. Mira, yo desconozco las razones por las que en este segundo sexenio hayan decidido dejar de lado ciertos principios y ciertos elementos básicos de congruencia de nuestro movimiento, pero sí debo decir que me parece decepcionante, ¿no? Que después de un solo sexenio de la Cuarta Transformación, de manera tan sencilla y con la mano en la cintura, puedan poner, porque el problema sabemos que no es que salgan de vacaciones, son los destinos y sobre todo son el cómo salen de vacaciones, ¿no? Entiendo que tienen un puesto de decisión, que pues, o sea, sus sueldos son considerables, aún así indigna que, como bien decía nuestro presidente, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? A mí me sorprende
cómo nuestra presidenta ha mantenido esta congruencia de seguir yéndose en vuelos comerciales, de mantener siempre un perfil discreto, de no tener ropas de súper lujo, no porque no le hagan falta o porque no las pueda comprar, sino porque entiende la importancia de, o sea, personificar aquello que le comunicamos al pueblo, ¿no? ¿Dónde va a estar nuestra congruencia cuando en el 2030 volvamos a pedir el voto? Y ya no digamos el 2027, ¿no? Con personajes que nada más llegan al poder o vuelven a estar en otro puesto de decisión y tranquilamente deciden echar por la borda, porque no solamente son sus perfiles, sino al movimiento que representan. Y a mí eso es lo que me parece más insultante, porque hay personas que trabajan hoy en día en el partido, que trabajan hoy en día en cámaras de diputados, en puestos de gobierno mínimos, que no tienen acceso a vacaciones, que no tienen puestos tampoco con altísimas ganancias, y que yo no he visto que esos personajes se acerquen a, pues, mejorar sus condiciones o simplemente decir, bueno, ¿en qué te ayudo, compañero o compañera, no? Ricardo, adelante, Marta. Es que dices que con AMLO no lo hacían. No lo hacían. No César Yáñez, si era César Yáñez o no sé, el secretario particular. Antes de que llegara. No, ya acababa de llegar y no se casó y salió en la portada de quién, en una boda. Él sí era el secretario, César Yáñez, creo que era. César Yáñez, que fue por muchos años vocero de... Luego Santiago Nieto no se fue en un avión o no se fue a una boda también y que por eso salió. Así que no lo hicieran, no. Antes y después sigue habiendo mucha gente que la verdad el poder y creen, como dice la presidenta y que dice AMLO, creen que un puesto público es llegar a todo ese tipo de ostentosidades y estar haciendo aquí y allá. A Monreal también le criticaron muchas cosas que hizo en la época de AMLO. Yo te digo que no creo que nada más sea privativo de este sexenio. Déjame nada más. César Yáñez, después de la boda, pues era el hombre más cercano a López Obrador. ¿Por cuántos años era la mano derecha después de esa boda? A Monreal no le puede hacer mucho porque no está en el legislativo. A Loreto Ortiz, ¿qué haces? A Andrés Manuel López Beltrán, ¿cómo lo quitas? O sea... A Santiago Nieto. Lo que me encantó es que el día que fue Mario Delgado y que le hicieron la pregunta, y luego se lo hicieron en la mañanera, la presidenta siguió diciendo, pues ya la historia lo juzgará. Para mí el poder es humildad, es austeridad. Y mira, toda la cuestión es de incongruencia, porque hoy la presidenta dijo algo con lo que no estoy de acuerdo en ese tema. Dijo, Slim, por ejemplo, él es austero y todo, hasta él, pero también es incongruente. Por un lado es austero porque maneja su coche y no es un grotesco como obsceno como Salinas Pliego. Sí, ok, pero ¿qué congruencia tiene cuando tuvo que negociar AMLO los contratos leoninos que firmó con sus empresas de Slim, con Peña Nieto, no el aeropuerto, aparte del aeropuerto, sí, con su yerno ahí que estaba en eso del aeropuerto, pero aparte de ver contratos leoninos tanto en la cuestión del gas, de gas natural, de todos estos, unos contratos horribles que tuvo que negociar AMLO para que no saqueara al erario tanto, o sea, porque lo malo es que no podía echarlo para atrás porque ya había contratos firmados que ya estaban en ejecución. Entonces, eso es una incongruencia, que ni se comparen, porque la presidenta no debe ni compararlo, y también lo hacía AMLO, no solo es la presidenta, también decía de Slim, ¿qué? O sea, ¿qué congruencia tiene este señor que tiene que ver con ellos, que ellos se bajaron el sueldo? AMLO y Claudia AMLO se bajó el sueldo para seguir, y ha mostrado una congruencia, una mística que Slim, perdón, pero no tiene nada que ver, y decir que los adultos mayores tienen que jubilarse quién sabe hasta cuándo. Ay, sí. Qué bonito. ¿Eso qué es? Eso sí, no incongruencia. Manejará su coche, pero a lo mejor es por tacaño, ni siquiera, o porque le gusta mucho manejar, no porque sea muy, muy, muy austero ni nada. Yo no lo creo. Bueno, ya,
nada más. Nada más, creo que no lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador porque yo creo que hubo consecuencias. La boda de César Yáñez le costó y también a Santiago Nieto le costó. Creo que no les va a costar, aunque no estén en el gobierno, no son parte de la administración federal, creo que no les va a costar ni a nadie de estos viajeros, pero en lo público creo que sí les va a costar a todos Sí, claro, los viajeros. tiene sus consecuencias, porque pues ya se verá en otras. No creo que pueda aspirar Mario Delgado a muchas otras, ni en hacer presidente, eso me queda claro, ni tampoco Monreal, ni nada de eso ya. Ay, ¿no te acuerdas, Julio, toda esa parafernalia para cuando quería ser también presidente y cerró un teatro, no sé dónde cerró, hizo Ricardo Monreal en el sexenio de AMLO, también toda para lanzar su campaña o algo así, ¿no? Sí, no, sí, de que es Gastalón, es Gastalón. Finalmente, Sofía, ¿algo más que te gustaría agregar sobre este tema de los viajes de los morenistas? Sí, que yo creo que no se les debe de olvidar de dónde venimos y que pues no se dejen, pues ahora sí que seducir tan fácil por los laureles de la victoria y del poder, ¿no? Que hay que ser cuidadosos y nunca olvidarse que todo este tiempo que estemos en gobierno, en poder, es para cambiar la vida de las personas, para cambiar la vida de miles de mexicanos y no solamente para aprovecharnos, ¿no? Perfecto. ¿Algo más, Marta, Sofía? No, fue un gusto estar aquí contigo y con Sofía. Julio, muchas gracias y pues, también muchas gracias a los que nos escuchan. Sí, muchas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto compartir este espacio también con Marta y pues ahí estamos. Gracias, Sofía. ¿Dónde te pueden encontrar en Twitter? A mí me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía. ¿Y en YouTube? Como Sofía Lameiro Díaz. ¿Tienes un programa? Sí, tenemos un programa que se llama Ruptura y también, bueno, hacemos de repente también en La Otra Frontera todos los sábados también con Georgina Moreno. Perfecto. ¿Puedes repetir el nombre del canal? Uno es Ruptura y el otro es La Otra Frontera. Perfecto. Gracias, Sofía. Marta, ¿en Twitter? Como Mlucasir. Y no estás en YouTube todavía. No. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Marta. Un placer. Igualmente. Gracias. Ahí está. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Creo que nos alargamos y les agradezco de sobremanera. Es la hora y 13 minutos. A veces digo, no, se alarga uno, pero a veces los temas no se puede uno hacer cortito y cortito. Por eso es que les agradezco muchísimo su tiempo, lo aprecio muchísimo. No, gracias, Julio. Ojalá y se pueda dar otra oportunidad de otra mesa igual.